Farruko nunca imaginó que, después de tantas transformaciones en su vida, aún habría algo que lo atormentara con tanta fuerza. Había dejado atrás los excesos, la música vacía, los lujos desmedidos, y había abrazado una nueva etapa espiritual. Pero mientras su alma parecía haber encontrado dirección, su cuerpo, su rostro en particular, seguía anclado a una versión antigua de sí mismo. Cada vez que se miraba al espejo, notaba más el paso del tiempo. Ya no era el joven de mirada intensa y sonrisa confiada que aparecía en portadas y videoclips. Había algo cansado en sus ojos, una caída en los pómulos, un rastro de agotamiento acumulado en su piel. Y aunque trataba de ignorarlo, la imagen le pesaba más de lo que quería admitir. A lo largo de su carrera, Farruko se había enfrentado a muchas cosas, críticas, envidias, traiciones y hasta su propia conciencia. Pero nada lo preparó para ese tipo de inseguridad silenciosa que llega con los años. Aquella que no grita, pero que se instala poco a poco como un susurro constante. Un día era una línea más profunda en la frente. Otro día, una bolsa debajo de los ojos. Y luego, los comentarios. Esos que parecen inofensivos pero se clavan como agujas, que si se veía cansado, que si había engordado, que si el Farruko de antes tenía más presencia. Fue en ese estado de duda interna que comenzó a considerar algo que había prometido nunca hacer. Lo pensó en silencio, sin consultarlo, guardando sus pensamientos como si fueran pecados. Rebuscó discretamente entre contactos, nombres, clínicas, buscando referencias confiables que garantizaran resultados discretos. No buscaba convertirse en otro. Solo quería verse, fresco, renovado. Quería que su cara reflejara lo que su corazón sentía, un nuevo comienzo. Pero también quería recuperar algo de aquel brillo que, según él, la vida le había robado. La decisión la tomó una madrugada, después de una presentación en la que, a pesar del aplauso del público, él no se sintió presente. Su mente estuvo más tiempo en su apariencia que en la música. Esa noche entendió que no podía seguir ignorando lo que sentía. Llamó a un médico estético de confianza. Fue una conversación breve, concreta. Y así, sin más, se programó el viaje. Eligió una clínica fuera del radar, en el extranjero, alejado de la prensa y los comentarios. Allí, el plan fue claro, intervenciones sutiles pero estratégicas. Unlething leve, definición mandibular, tratamiento de párpados y una armonización facial que prometía resultados naturales y elegantes. El procedimiento no le daba miedo. Lo que le inquietaba era lo que vendría después. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se sentiría al despertar? ¿Seguiría reconociéndose? ¿O esa búsqueda de perfección terminaría robándole otra parte de sí? El día de la cirugía llegó sin gloria ni ansiedad aparente. Solo con una extraña mezcla de esperanza y resignación. Mientras se recostaba en la camilla blanca, pensó que, tal vez, lo que estaba a punto de hacer no era por vanidad. Tal vez era solo otro intento por encontrarse a sí mismo, bajo otra piel. Despertó con una sensación extraña, como si el mundo hubiese cambiado mientras dormía. La habitación estaba en penumbra y el aire olía a desinfectante y silencio. Apenas podía mover el rostro, envuelto en vendas suaves pero firmes, como si una nueva identidad estuviera siendo moldeada bajo presión. No sentía dolor, al menos no uno físico. Lo que sentía era una mezcla densa de ansiedad, expectativa y un vacío difícil de explicar. Los días siguientes se deslizaron lentamente entre sesiones de curación, compresas frías y espejos cubiertos. No quería verse aún. No estaba listo. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, una parte de él sentía alivio y otra parte culpa. Como si hubiese roto un pacto consigo mismo. Como si se hubiese traicionado, aún sin saber exactamente por qué. Los médicos le hablaban de progreso, de evolución estética, de simetría y rejuvenecimiento. Le mostraban fotos, comparaciones, números. Pero a él no le importaban las cifras. Lo único que deseaba era sentirse bien cuando se mirara. Solo eso. Sentirse en paz con su reflejo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la inquietud crecía. Se miraba de reojo en los reflejos de los cristales, en la superficie del agua, en las sombras. Algo no encajaba del todo. La hinchazón aún no cedía por completo, y su rostro parecía una escultura que todavía estaba en proceso. Había una armonía forzada, una belleza técnica que, en lugar de calmarlo, lo distanciaba de sí mismo. Cuando por fin se enfrentó al espejo sin vendas, el silencio se hizo aún más pesado. La imagen era impactante. Su piel, tensa y tersa, parecía la de un hombre mucho más joven.
La línea de su mandíbula estaba definida con precisión quirúrgica. Sus párpados, antes cansados, ahora abiertos y vivos. Pero sus ojos, esos que no se pueden retocar, no brillaban. Había una quietud incómoda en su mirada, como si su alma estuviera aún ajustándose al nuevo envoltorio. Regresó a casa con instrucciones médicas y productos especiales, pero también con una mochila invisible de pensamientos que no podía dejar. No se sentía falso, pero tampoco auténtico. Se sentía como un experimento, como una versión retocada de una verdad que antes aceptaba con resignación y ahora rechazaba con discreción. Empezó a evitar las fotos, los videos, incluso los espejos. Sentía que todos lo mirarían distinto, que alguien notaría el cambio y, peor aún, que alguien le dijera lo que él mismo temía, que ya no se veía como él. En redes sociales, las primeras imágenes filtradas comenzaron a circular. Algunos lo halagaban, otros lo cuestionaban. Pero lo que más le dolía no eran los juicios ajenos, sino el propio. Había buscado sentirse mejor, más alineado con su nueva vida, más fuerte. Pero, sin darse cuenta, había entrado en un nuevo conflicto. Uno que no se resolvía con bisturí ni con palabras. Y ahora, en el silencio de su habitación, lo único que se preguntaba era si realmente había valido la pena. El regreso a la vida pública no fue como lo imaginaba. Farruko, acostumbrado a los aplausos, a la energía del público y al calor de las luces, ahora sentía una inquietud punzante en cada paso que daba fuera de su círculo privado. No era miedo escénico ni ansiedad social. Era algo más profundo, más íntimo, el temor de no ser reconocido, o peor aún, de ser reconocido por lo que ya no era. Las cámaras lo captaron saliendo de un estudio. Los flashes estallaron como siempre, pero los comentarios que surgieron después no giraban en torno a su música, sino a su rostro. Las redes se convirtieron en un tribunal abierto, con millones de jueces opinando sobre su apariencia, su coherencia, su fe, su vanidad. Las comparaciones con el pasado inundaron los titulares. Se hablaba de un nuevo Farruko, pero no con admiración, sino con burla.